Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, queridos niños, como siempre estamos juntitos, queridos niños, para aprender tantas cosas lindas con el Señor, con Jesucito, que nos enseña, que nos anima, que nos fortalece. Y bueno, queridos niños, ahora nosotros poco a poco nos ponemos en este camino y nosotros, queridos niños, vamos a ver cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es pan de vida. El pan de vida, Jesús que se nos presenta como el pan de vida. Vamos a procurar concentrarnos, vamos a procurar aprender cómo Jesús nos presenta que Él mismo es el pan de vida. Ya nos dice, y nosotros sabemos muy bien, queridos niños, lo que significa el pan que comemos, el pan que partimos, queridos niños, y que luego se reparte y que nos alimenta. Y por eso nos dice pan de vida. Si nosotros no comemos, queridos niños, nos morimos y no podemos vivir. Pan de vida, alimentarnos de Jesús, alimentarnos de su cuerpo, alimentarnos con su cuerpo y con su sangre que nos fortalece, que nos anima, que nos da justamente lo que necesitamos, queridos niños. Ese es el pan de vida. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a estar muy atentos hoy a nuestra catequesis. Y para eso lo primero que vamos a escuchar es desde la Biblia, desde la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere enseñar, queridos niños. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios que nos anima, que nos fortalece y que nos ayuda a comprender y a entender desde la Biblia, queridos niños, lo que significa alimentarnos, fortalecernos y caminar siempre con Jesucito. Muy bien, yo les invito y les animo para que ustedes siempre tengan con ustedes su Biblia. Es importante. Y hoy estamos aprendiendo sobre el pan de vida, Jesús que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Antes que nada tenemos que escuchar también su voz, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que comprender y conocer lo que Él nos va pidiendo, queridos niños. Y por eso vamos a estar atentos y vamos a continuar y volver enseguidita, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. El Mesías, el único que... Niños, estamos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, Jesús que nos anima, Jesús que nos invita con algo lindo y con algo positivo, lo lindo, lo maravilloso que Jesús nos quiere regalar. Y ahora, queridos niños, entonces vamos a concentrarnos y vamos a saber qué significa, cuál es el tema, por lo tanto, queridos niños, que hoy Jesucito nos quiere enseñar. El tema del día de hoy es pan de vida. Jesús como pan de vida, Jesús como alimento del alma, queridos niños, qué lindo. Tenemos que aprender y tenemos que conocer y tenemos que saber el alma que se alimenta, el cuerpo y la sangre de Jesús que se nos ofrece. Muy bien, queridos niños, vamos entonces a concentrarnos, vamos nosotros entonces a pensar un poco y vamos a ver lo que significa para nosotros la gracia, la fortaleza, el Espíritu de Dios que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a estar atentos a lo que Jesús nos enseña. En la celebración de la Eucaristía también podemos recibir a Jesús como alimento del alma. Él dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dijo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, mientras ofrecía el pan y el vino. Qué lindo, queridos niños, entonces nosotros recibimos su cuerpo y su sangre. Y eso es lo que nos alimenta el alma, nos alimenta el corazón, nos alimenta la propia vida, nosotros mismos que nos sentimos fortalecidos por el Señor. Qué lindo, queridos niños. Entonces, tenemos que pedirle esa gracia. Vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir esforzándonos, queridos niños, para entender que su cuerpo, que su sangre nos da la vida. Y por eso decimos que el cuerpo y la sangre de Jesús, el pan de vida, es para nosotros Jesús, que nos alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu. Muy bien, queridos niños, y ahora nosotros vamos a seguir y vamos a concentrarnos y vamos a entender qué es lo que Jesús nos quiere seguir proponiendo en esta catequesis del día de hoy. Comulgar es la mejor manera de participar en la Santa Misa. Es muy recomendable, aunque no estamos obligados a hacerlo. Y esto es cierto, queridos niños. Participar de la Eucaristía, participar de la Santa Misa es justamente entrar, decíamos nosotros, en comunión con Dios. Tenemos que entrar en comunión con el Señor. Tenemos que entrar en ese deseo de hacer bien las cosas. Tenemos que entrar en ese deseo de caminar con Jesús. Esto es lo más importante y por eso es muy recomendable, queridos niños, que cuando nosotros vamos a la misa, vamos a la Eucaristía, nos acerquemos a recibir su cuerpo y su sangre. Pero ciertamente, si estamos en el pecado, no podemos acercarnos porque no estamos en una verdadera comunión con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer así, queridos niños? Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a la confesión, a la reconciliación. Pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, quiero volver a entrar en este camino de reconciliación, de unión. Quiero estar en común unión contigo, Jesús, porque cada
cada vez que nos acercamos a su cuerpo y a su sangre, nos alimentamos espiritualmente y tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de hacer las cosas bien, como los santos, como los cristianos auténticos, como los cristianos que entienden que recibieron un bautismo. ¿Para qué, queridos niños? Para hacer el bien a los demás. Vamos a seguir escuchando lo que Jesucito hoy nos está enseñando con esta catequesis. El sacramento de la Eucaristía lo puede recibir cualquier persona bautizada si cumple las siguientes condiciones: estar en gracia de Dios, no tener conciencia de ningún pecado grave. Comulgar sin estar en gracia de Dios sería un sacrilegio. Guardar el ayuno eucarístico, no haber comido ni tomado desde una hora antes. En caso de necesidad, se puede beber agua y tomar medicamentos. Saber a quién vamos a recibir. Hacerlo de manera consciente, con fe y amor. Queridos niños, y esta es verdaderamente la condición que hoy nos da el Señor para que nosotros podamos acercarnos siempre a recibir su cuerpo y su sangre. Número 1, queridos niños, estar en gracia de Dios, como dijimos. Estar en gracia de Dios quiere decir que nosotros pensamos, queremos, sabemos qué es lo que Dios nos pide. Y entonces entramos en esa gracia de Jesús. Esto es tener conciencia de que nosotros no tenemos, queridos niños, ningún pecado grave. Ningún pecado grave significa estar en gracia del Señor. Y lo segundo también, qué lindo lo que nos dice y nos propone, guardar el ayuno eucarístico. Esto significa, queridos niños, guardar el ayuno eucarístico, que nosotros respetamos tanto el acercarnos a la divinidad. Nos acercamos a Dios y por eso nos preparamos. Eso significa el ayuno. Estamos preparados. Vamos preparando nuestra alma y nuestro corazón para recibir algo tan grande y tan maravilloso. Y lo tercero, queridos niños, saber a quién vamos a recibir. Es lo central y lo fundamental. Tenemos que ser conscientes, queridos niños, qué es lo que nosotros estamos caminando para recibir, para entrar en común unión con Dios. Es decir, ese pedazo de cielo, la divinidad, Dios mismo que entra y me alimenta, como decíamos recién, alimento del alma, alimento de mi espíritu que me da fuerza y vida y entusiasmo para seguir luchando, queridos niños, y hacer bien todas las cosas. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio gozoso: el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, las catequesis de todos los días. Qué lindo, todos los días, queridos niños, con esta catequesis que nos ayuda a nosotros a fortalecernos, a animarnos y a hacer bien las cosas, queridos niños. Esto es lo esencial y lo fundamental, queridos niños. Aprendiendo con Jesús, hoy con un tema muy importante que nosotros estamos reflexionando y aprendiendo juntos, queridos niños, en la medida en que vamos haciendo las preguntitas y en la medida en que le vamos escuchando a Jesucito, que nos habla y que nos va enseñando. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es pan de vida. Jesús como pan de vida, Jesús el alimento, Jesús que entra en comunión con nosotros entonces. Y esto para nosotros, queridos niños, es el alimento del alma, queridos niños. Jesucito, el pan de vida, alimento para nuestra vida, para nuestra alma. Muy bien, queridos niños, atención, porque ahora viene el momento de las preguntitas. A ver si estuvimos atentos, porque si estuvimos atentos vamos a ser capaces de responder enseguida, pero si no estuvimos atentos, sabemos que no vamos a poder responder a nada, queridos niños. Bueno, atención, ahora viene la primera preguntita, a ver si recuerdan. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando ofreció justamente el pan que se había compartido, queridos niños, nada más y nada menos que después en su cuerpo? Al partir el pan, Jesús dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz dijo: tomen y beban, porque esta es mi sangre. Muy bien, queridos niños, entonces al ofrecer el pan, Jesús ahí dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Muy bien.
esto es mi cuerpo. Como después también va a decir, queridos niños, cuando ofrece el vino, yo no les pregunté eso, pero igual les digo, cuando ofrece el vino también dice, esta es mi sangre, que es derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Muy bien, queridos niños, eso tenemos que aprender y esta es la preguntita maravillosa que respondemos. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Muy bien, y ahora viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Cuál es, queridos niños, la mejor manera de participar en la misa? La mejor manera de participar en la Santa Misa es comulgar. Claro, queridos niños, la mejor manera de participar en la Eucaristía, en la misa, es acercándonos a comulgar, acercándonos a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Vuelvo a repetir, queridos niños, porque algunas veces nosotros vemos personas que van a la misa y lastimosamente no pueden acercarse a comulgar. ¿Por qué? Porque no se han confesado o porque no están en esa verdadera comunión con el Señor. Entonces, queridos niños, la mejor manera de participar de la Santa Misa, de la Eucaristía, es acercándonos a comulgar. Esto es muy importante que tengamos en cuenta y que nosotros podamos hacerlo, queridos niños. Preparar el corazón, preparar nuestra vida para acercarnos y para comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la tercera preguntita, queridos niños, es ¿cuáles son las condiciones para acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús? Algunas condiciones para recibir la Sagrada Eucaristía son estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico y saber a quién vamos a recibir. Muy bien, queridos niños, estas tres hermosas condiciones nos ayudan a nosotros a recibir bien el cuerpo y la sangre de Jesús. Primero decíamos estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios quiere decir que nosotros reconocemos y sabemos que estamos en el buen camino, que nos estamos esforzando, que no tenemos un pecado grave, que podemos luchar contra el mal, que podemos fortalecernos continuamente. Todo esto, queridos niños, nos ayudan a nosotros a estar en la gracia del Señor. Número uno, queridos niños. Y luego, que nosotros también sabemos que por respeto tenemos que guardar el ayuno. Guardar el ayuno, queridos niños, significa que nosotros estamos atentos para no comer cualquier cosa unos minutos antes de ir a celebrar la Eucaristía. Por respeto al Señor, guardamos, por lo menos nos dice la Iglesia, 1 hora antes de ir a misa a comulgar, queridos niños, el ayuno necesario por el respeto que le tenemos al Señor. Y el tercer elemento, queridos niños, saber verdaderamente a quién le vamos a recibir. Le vamos a recibir a Jesucito, le vamos a recibir a Dios mismo, su cuerpo, su sangre, su divinidad. Y entonces, eso es importante que sepamos. No estamos yendo solamente caminando ahí para cualquier cosa, queridos niños. Nosotros nos ponemos en esa fila, con ese pensamiento y con ese corazón elevado hacia Dios, diciendo, este es el cuerpo y esta es la sangre de Jesús. Le estoy recibiendo en su propia divinidad. Saber bien a quién recibimos, queridos niños. Muy bien, agradecemos a Jesús el día de hoy en esta catequesis que nos ha enseñado tantas cosas maravillosas. Y por lo tanto vamos a disponernos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe también con esa misma oración que Él nos ha dejado a vivir auténticamente nuestra vida cristiana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
que la bendición del Señor, queridos niños, descienda sobre todos ustedes y les dé mucha fuerza, mucha fortaleza para recibir siempre el cuerpo y la sangre de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.